Buenas tardes a todos y bienvenidos a este lugar. Estamos en un lugar diferente, pero somos la misma iglesia, ¿verdad? Es la iglesia Betel, porque la iglesia no es el lugar, sino son las personas. En el 2021, si recordáis, viajamos a Guatemala a ver a la familia y tenemos unos amigos allí que tienen una casa en la costa. Y para que os imaginéis un poquito, no exagero, la costa de Guatemala se parece un poco a la costa de California, ¿vale? Hay muchas casas por ahí, acantilados, casas ahí a la orilla del mar. Y hay una autopista que construyeron muy grande, una autopista de 4 carriles, pero es una autopista súper cara que nadie utiliza porque vale mucho dinero. Pero estos amigos nos invitaron a su casa, que está cerca ahí de la costa, y nos dijeron, ir detrás nuestro y nos seguís. Pero ya me conocéis, me emocioné un poco y en un momento le adelanté y dije, ¿dónde está el Dani? Pero íbamos ahí en la autopista, él tiene un coche deportivo bastante potente, y cuando justo llegábamos antes de la barrera del peaje, donde hay que pagar, me adelantó así bruscamente y se puso delante mío y me sacó la mano así por la ventana como diciendo, yo entendí que decía, te has pasado, ¿no?, de velocidad o estabas corriendo mucho. Y entonces él pasó delante y pasó por el peaje y siguió adelante. Yo me paré en el peaje y el hombre se me quedó mirando y me dijo, ya está todo pagado. Y yo me quedé así como pensando, ¿qué dices? Tengo que pagar. Como buen catalán pensaba, yo tengo que pagar de alguna forma el peaje, ¿no? Y me dice el hombre, no, está pagado. Dice, el muchacho que iba delante tuyo, del deportivo, él ha pagado. Pagó Dani, pagó nuestro amigo. Y es que a veces en nuestra vida nos podemos despistar, nos podemos olvidar también de esta verdad esencial del Evangelio, de que todo ha sido pagado por Cristo. Hoy vamos a ver un pasaje súper interesante que contiene la esencia de la gracia del Evangelio y que ha sido usado por Dios para traer salvación a muchos. He orado para que algunos de los que estáis aquí en esta tarde seáis salvos. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Espero que hayáis traído la Biblia en papel porque no está funcionando esto, como sabéis. Obviamente les pediremos un descuento por el fallo de la pantalla. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice así la Escritura. En otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia habéis sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Una de las primeras cosas que podemos ver después de hacer esta lectura es que Dios salva a los muertos en pecado por su gracia para su gloria y que eso nos lleva a las buenas obras. Y tal vez es un poco fuerte así como empieza el pasaje, ¿no? Hablando de nuestra condición separados de Cristo. Y es que nuestra situación era esta. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Escucha de nuevo lo que dice la primera parte del versículo 1 y 2. Dice, estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados en los cuales andabais. Está diciendo muertos. Está hablando de cadáveres. Y es que cuando Dios mira desde los cielos a la tierra, lo que él ve, toda la tierra le parece un cementerio. Todo lo que Dios ve desde arriba es gente que está muerta y en cada una de esas tumbas un epitafio que dice muertos por sus pecados. Eso es lo que dice.
Se trata de una afirmación absoluta y universal, no de una figura retórica. La vida sin Cristo es una muerte en vida. Y el apóstol Pablo no da lugar aquí para un término medio. Dice que la persona o está viva o la persona está muerta. Habla de transgresiones, habla de pecado, habla de muchas cosas ahí en plural. No está hablando de un fallo puntual, no está hablando de un error que hemos cometido en algún momento. Y además dice que antes andábamos en esas cosas, es decir, caminábamos y dirigíamos nuestros pasos hacia la muerte. No sé si recordáis en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dice a Adán que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Dice, porque el día que comáis, ese día moriréis. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y una cosa que veo que resalta en ese texto de Efesios es que estábamos controlados por tres fuerzas enemigas. Una, el mundo. Dice que andábamos conforme a los poderes de este mundo. Los que no tienen a Cristo están cautivos del sistema social y de valores actuales de esta época. Una sociedad que es completamente hostil a Cristo. Y esto lo estamos viendo en estos días. Cada vez que damos un paso para que la iglesia en Vic se establezca después de casi 50 años, encontramos hostilidad. Pero no es una cuestión de dinero. Aunque tuviéramos millones de euros y compráramos el más grande de los terrenos y edificáramos, seguiríamos teniendo hostilidad. El mundo está en contra de los valores de Cristo. Luego dice el diablo, os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Satanás está descrito en la Biblia como el príncipe de los demonios. También dice en otro lugar que es el príncipe de este mundo. Y el tercer enemigo, o la tercera fuerza enemiga es nuestra carne. Y es que los muertos también se corrompen por dentro. Antes vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y es que el mundo domina a los perdidos desde fuera. La carne influye desde dentro y Satanás hace su trabajo desde más allá, ¿no? Y como resultado, dice que nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Por naturaleza somos pecadores, que llevamos una vida descarriada y miserable. Y eso nos lleva a estar bajo esa ira de Dios. Y en este momento, todos los que no son salvos se están enfrentando a un derramamiento de la ira de Dios. Ya sé que no es un concepto muy agradable o muy popular, pero según Juan capítulo 3, versículo 36, es totalmente cierto. Dice Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Sabes? Muchas iglesias han dejado de predicar que todos los que no tienen a Cristo están espiritualmente muertos. E incluso han eliminado la justa ira de Dios de todas y cada una de sus predicaciones y de las clases de escuela dominical y lo que se enseña a los jóvenes, a los niños. Exaltan el amor de Dios a la vez que extirpan también su gracia, extirpan su santidad, suavizan el pecado, rebajan la gracia de Dios, elevan la bondad humana y terminan hablando por defecto, usando vocabularios de autoayuda y psicológicos. Amigos, no solo estábamos muertos, sino dice que también éramos desobedientes, depravados y que estábamos condenados porque estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos en un muy mal lugar antes. Yo sé que es un mensaje duro y no me estoy excusando porque simplemente estoy compartiendo lo que dice la palabra. Estoy compartiendo lo que dice aquí en Efesios capítulo 2. Pero a menos que sepamos que estamos muertos y separados de Cristo, su muerte y su resurrección no van a tener sentido. Y es que si no conocemos a Cristo, o si aún no conoces a Cristo a través del nuevo nacimiento, estás en una posición muy delicada, muy complicada. A veces hay que conocer las malas noticias antes de conocer las buenas. Cuando decidimos venir a España hace 10 años, hace 11 años, decidimos volver aquí a
a nuestra casa, a nuestra tierra. Mis compañeros en el seminario no entendían por qué. Porque Guatemala es un lugar, podemos decir, espiritualmente próspero. La gente está abierta a recibir la palabra de Dios. No encontramos estas situaciones que estamos atravesando nosotros ahora mismo, que también no sé si es tan bueno o es tan malo, ¿vale? Pero no hay esa oposición que tenemos espiritual de esta manera que encontramos tan fuerte en ese momento. Y cuando dije a nuestros compañeros que veníamos aquí para España otra vez, me dijeron una frase que todos posiblemente conocéis. Pero acuérdate, Pablo, que España es el cementerio de los misioneros. Las iglesias en España están cerrando, la situación está complicada. Incluso cuando se nos habla de compartir, dicen que España es la tumba de Europa, que España está espiritualmente muerta, que España es un cementerio. Y sabes, eso no me echa para atrás, eso para mí significa un reto. Porque ¿qué diferencia hay entre predicar en un cementerio o predicar a personas, o predicar el evangelio a personas que no son salvas? ¿Qué diferencia hay entre predicar en un cementerio, no es un chiste, o entre predicar el evangelio a personas que no son salvas? La Biblia dice que todos están muertos en sus pecados y podemos predicar con toda la pasión del mundo, podemos predicar con todo nuestro corazón, pero no sucederá nada a menos que Dios haga un milagro y les dé la vida para poder escuchar el evangelio. Ahora, después de permitirnos sentir toda la fuerza de nuestra muerte, de nuestra depravación, el apóstol Pablo celebra cómo Dios ha provisto una solución. Y es que la provisión de Dios es que nos dio vida con Cristo. En medio de nuestra impotencia, en medio de nuestra desesperación, escucha estas dos potentes palabras de la primera parte del versículo 4. Dice, pero Dios. Son dos de las mejores palabras que podemos encontrar en toda la Escritura. Estábamos muertos, pero Dios. Servíamos al pecado, pero Dios. Éramos desobedientes, pero Dios. Dice la Escritura, pero Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si estás en medio de una tormenta, escucha, pero Dios, ¿con qué estás batallando? Pero Dios tiene algo ahí. No sé si estás atrapado en un ciclo de pecado que no puedes romper, pero Dios, escucha esas palabras, Dios es grande en misericordia. Antes de tirar la toalla, antes de abandonar, repite esta frase en voz alta continuamente, todos los días cuando te levantes. Pero Dios es grande, Dios es rico en misericordia. Dios siempre tiene una solución para nuestra situación, por grave que sea. Y a Dios le encanta dar esperanza a los que están desesperados, a los que están perdidos, ayudar a los que se sienten solos. La semana pasada cantábamos en aquel teatro, cuando parece que no hay camino, Dios abre camino. Aunque yo no pueda ver, Dios está obrando. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, el versículo 4 declara, pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. Y el versículo 5 no solamente dice que nos amó, dice que nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia habéis sido salvados. Se nos dice por segunda vez que estábamos muertos en nuestros pecados. O sea que a este punto creo que ya no hay ninguna duda, ¿no? No somos personas que simplemente necesitan algo de ayuda. Somos personas muertas que necesitan vida. Hemos sido vivificados por Cristo y hemos pasado de la muerte a la vida, todo por su asombrosa gracia, por su misericordia, por su amor. Jesús lo dijo así en Juan 5:25. Ciertamente os aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos, escucha, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oigan, ¿qué? Vivirán. Los que oigan esa voz vivirán. Nos dio vida con Cristo y Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones
celestiales. Y estoy escuchando últimamente, no sé por qué, desde que nombré en aquella predicación, he visto un par de vídeos de ese personaje que hablábamos, de ese Amadeo Iados. Cada 2 por 3 me salen vídeos de este personaje diciéndome que haga burpees y que me tire al suelo y que haga flexiones, que puedo tener un Bugatti, comprarme no sé qué y no sé cuántas cosas. Y en uno de esos vídeos lo que dice este personaje motivador y estafador, os digo ya de una vez para que nadie caiga en esos cursos que supuestamente él vende para que tú puedas hacerte rico y millonario. Te recuerdo también que dice la Escritura que el pan lo vamos a ganar con el sudor de nuestra frente. Así que no hay fórmulas mágicas para hacer dinero, lo digo desde ya por si no lo recordabais. Pero ese personaje y otros personajes que nos aparecen ahí con la continua autoayuda nos hablan como de que los astros tienen que los chakras alinearse, no sé qué cosas, y que necesitamos una realineación en nuestra vida. No sé si habéis escuchado esto. Pero está lleno en esos vídeos. Necesitas realinearte, pero no necesitamos realinearnos. Necesitamos una resurrección. Esa es la verdad. Nadie puede arrastrarse y salir del ataúd. Cristo tiene que darle vida. No necesitamos, como digo, un mantra de autoayuda, una frase que vamos repitiendo. Necesitamos darnos cuenta de que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así dice la palabra de Dios. Dios nos dio amor, Dios nos dio vida y nos levantó. Y nuestro mayor momento de pero Dios es cuando Él nos salvó de nuestros pecados por su gracia y para su gloria. En Romanos 6, capítulo 4, versículo 4 al 5, Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 5, dice que el bautismo es un recordatorio de nuestra muerte y resurrección con Cristo. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, ¿oyes bien? Sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Por cierto, que si eres creyente, nacido de nuevo y te quieres bautizar, os anuncio y os adelanto que el día 2 de junio tendremos un servicio de bautismos. El lugar no me lo preguntéis porque no lo sé todavía. No lo sabemos. Será en agua, no será por aspersión, también os lo digo. Que es un sitio que haya agua profunda y que podamos ahí sumergirnos. Así que algo encontraremos. Y si es verdad que creemos lo que cantamos y lo que vemos en la Escritura, el Señor proveerá un lugar, ¿vale? Pero el día 2 de junio, apúntate esa fecha. Solo la fecha, ni mañana ni tarde, porque no sabemos. Día 2 de junio, bautismos, ¿vale? Hay 5 personas que se van a bautizar ese día, así que estás a tiempo todavía si quieres hablar conmigo al final de este servicio y como digo, eres un creyente nacido de nuevo y todavía no has dado ese paso de obediencia y de fe, pues tenemos todavía esa oportunidad. Y como digo, hay 5 personas, así que no estarás solo o sola. Y eso tiene que ver también con una promesa, y es la promesa de Dios de salvarnos mediante la fe. Llegamos ahora al capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, un pasaje que Dios ha utilizado para salvar a innumerables personas a lo largo de los siglos. Dice, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nuestra salvación no es algo que nos ganemos mediante logros o haciendo algún tipo de penitencia, sino que dice que es un don gratuito de Dios. En el griego hay un énfasis aquí especial y literalmente se lee de esta manera: de Dios es el don, para que no quepa ningún tipo de duda. Nos apropiamos de la salvación por la fe, no por las obras. Confiamos en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no en las obras que nosotros podamos hacer. Recuerda lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 7, versículo 50, cuando aquella mujer entra en casa de Simón el fariseo. Y nos cuentan esa historia en Lucas capítulo 7 que hay un montón de cosas que Simón el fariseo no ha hecho, pero que aquella mujer que entra en su casa sí hace. Derrama aquel perfume sobre sus pies, le enjuaga con sus lágrimas, con su cabello, le lava los pies, le besa. Y dice Jesús al final de esa historia, le dice Jesús a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz
No le dice, ¿sabes cómo me has lavado bien los pies y me has besado y has derramado esto y lo otro? Por hacer eso, eres salva. No, no. ¿Qué le dice? Tu fe te ha salvado. Romanos 4:5 dice, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado. Eso es importante. Cree en el que justifica al malvado, cree en Dios. Se le toma en cuenta la fe como justicia. Para ser salvos, primero debemos reconocer que nosotros somos pecadores bajo la ira de Dios. Y el grito de guerra de la Reforma protestante fue que somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo y para la gloria de Dios. Y se pusieron de moda en aquella época las 5 solas, las 5 declaraciones: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y por lo menos hay 4 de esas 5 solas que encontramos en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Encontramos sola gracia, dice que por gracia habéis sido salvados. Encontramos sola fe, dice que salvados mediante la fe. Dice solo Cristo, habla de en Cristo Jesús. Y solo a Dios la gloria. El versículo 7 habla de mostrar su gloria, mostrar la gloria de Dios. Todo es para Él. Y es que Dios se especializa en salvar a personas que son realmente malas. Pero la gracia también significa que algunas personas pueden ser demasiado buenas para ser salvadas. Es decir, pueden tener una opinión tan alta de sí mismos que pueden llegar a pensar que no necesitan la gracia de Dios. Pueden admitir a lo mejor que son pecadores, pero no admiten que están espiritualmente muertos. Y es que la gracia de Dios no puede ayudarte a menos que estés lo suficientemente desesperado como para recibirla. La gracia es la fuente, la fe es el medio y el resultado es la salvación. Como dijo Martín Lutero, nuestra situación es tan desesperada que la salvación debe venir de otro lugar. ¿Se entiende esto? Es decir, por nosotros mismos no podemos alcanzar esa salvación, no puedes hacer nada para alcanzar esa salvación. Dice, es tan grande que tiene que venir de otro lugar. Los reformadores se referían a esa salvación, a esa justicia que viene de fuera, de otro lugar, como justicia ajena. Es decir, una justicia que viene de fuera de nosotros, una justicia que no es del hombre, sino que viene de fuera de él y que es dada libremente por Dios. Yo os he compartido sobre nuestra situación, que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. También sobre la provisión de Dios, que Dios nos da vida juntamente con Cristo. También he hablado acerca de la promesa de Dios de salvarnos mediante la fe. Y por último, me gustaría compartir acerca de nuestro propósito. Y cuando habla aquí de nuestro propósito, es para buenas obras. Escúchame esta frase que te va a gustar mucho. No somos salvos por obras, sino somos salvos para obras. No somos salvos por obras, sino somos salvos para obras, para buenas obras además. Las obras son el fruto de la salvación. Las obras no son la raíz de nuestra salvación. Lo vemos claramente en el versículo 10. Fíjate de nuevo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Para los románticos aquí en la sala, la palabra hechura que aparece ahí en el griego es de donde viene la palabra poema. Poema. ¿Entiendes esto? Está diciendo que eres el poema de Dios, que eres su poema, que eres hechura de Él. Viene de esa misma raíz y se refiere a la obra maestra de un autor o a su mayor logro. Dicen que en una ocasión le preguntaron a Miguel Ángel, el arquitecto y escultor italiano del Renacimiento, que qué estaba haciendo dándole golpes a esa piedra. Y Miguel Ángel contestó y dijo, estoy liberando al ángel que hay dentro. Qué bonito. Cuando Dios dice que somos creados en Cristo Jesús, quiere decir que nos ha dado forma. Pero no solamente eso, sino que Él ha hecho algo nuevo, algo a partir de la nada. Cuando Dios salva
a un pecador, una nueva persona es formada. Dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Y dice, lo viejo ha pasado, ¿qué más? Ha llegado, hoy aquí, que llega lo nuevo. Hemos sido recreados para buenas obras. Y fijaos en el propósito que hay detrás de esto. Dios hace su obra en nosotros y por nosotros, para que caminemos en las obras que Él ha preparado de antemano, para que nosotros las hagamos. Así que, si eres salvo, Dios te ha llamado a servirle. Es parte de su plan y del propósito para tu vida. Él te ha preparado para que tú hagas las obras que Él ha preparado de antemano, para que tú las hagas. Y es que sin un propósito, pues vamos solamente dando vueltas ahí por la vida, ¿no? Las buenas obras que Dios tiene para nosotros fueron dispuestas de antemano a fin de que nosotros las pongamos en práctica. Y es que Dios no solo nos ha preparado para buenas obras, sino que Él ha preparado buenas obras para nosotros. Las obras que Dios quiere que hagamos han sido decretadas de antemano. Eso significa que no tengo que volverme loco buscando qué es lo que Dios quiere que haga en el día de hoy, ¿no? Mi trabajo simplemente es caminar en las obras que Dios ha preparado y yo estar receptivo a esas obras, a esas oportunidades cuando se presenten. Hace unas semanas, Dulce estaba en el centro de Vic con Aitana, comprando, lógicamente, evidentemente. Creo que era sobre inicio de mes, cuando habíamos cobrado, hace un par de meses más o menos. Y estaban por ahí ella, luego lo puede contar que está por aquí delante sentada, ¿vale? Pero dice que ella estaba por ahí paseando por la Rambla del Passeig y de repente se encontró un señor y parecía una escena como de película. Porque había un señor mayor desorientado y a ese señor le pasaban gente por delante, por detrás, por los lados. Y era como esas escenas de película, que hay una persona quieta, parada, y toda la gente dando vueltas por detrás y por delante. Así estaba ese hombre. Yo no estaba, pero Dulce me lo ha contado, entonces yo me lo imagino, ¿vale? Y estaba el hombre ahí parado, desorientado, y Dulce se acercó por un momento a preguntarle qué le pasaba, que si se encontraba bien o no. Y el hombre le sonrió y le dijo, es que me he perdido, no sé cómo volver a mi casa. Y de repente el hombre se acordó de que en el bolsillo de su camisa tenía un papel con un teléfono. Y metió la mano y sacó el teléfono, y era el teléfono de su hija, de la hija de ese señor mayor. Y Dulce, porque las mujeres hacen muchas cosas a la vez, por lo menos la mía, llamó a la hija de ese señor y a la vez llamó a un policía que estaba por allí. Y mientras hablaba con la hija le dijo al policía que el hombre se había perdido. Yo no sé cómo se puede hacer eso, pero la cuestión es que lo hizo. Y estaba ahí el policía esperando, estaba este hombre y estaba Dulce al teléfono y le dijo, aquí esperaremos hasta que llegues. Pero no sé qué sucedió, que tuvo que volver para casa y no llegó en el momento en que la hija fue a recogerlo, pero el policía estaba allí y se marchó tranquila para casa. Pero por la noche nos llamó esta mujer. La hija de ese señor mayor llamó a Dulce para darle las gracias por lo que había hecho en la mañana por su padre, ¿no? Porque realmente estaba perdido, desorientado y no sabía cómo volver a casa. Y estábamos en la cama, era algo ya tarde, eran más de las 10:30, tipo 11 de la noche. Y Dulce le dijo a esta mujer, recuerdo estas palabras, le dijo, no quiero dejar pasar la oportunidad para contarte, entre otras cosas, por qué he ayudado a tu papá. Primero le dijo porque era de lógica. Estaba un hombre mayor en medio de la Rambla, perdido, que no sabe a dónde va, y a menos que, esto no lo dijo ella, pero a menos que sea una cámara oculta, pues algo está pasando, ¿no? Ahí con ese señor. Y le dijo, en primer lugar, porque tu papá estaba perdido. Pero en segundo lugar, le dijo, porque he sentido el impulso del Espíritu Santo para ir y hablar con tu papá. ¿Sabes? Nosotros somos los pastores de la iglesia Betel, que estábamos antes en la calle Raimón de Abadal, no sé si os acordáis. Y le dijo, somos los pastores de la iglesia Betel, nos gustaría que un día pudieras visitarnos. Y de ahí algo más dijeron y se despidieron y colgó el teléfono. Pero esto no es para deciros, oh, qué buena que es la mujer de Pablo, qué increíbles obras que hace, ¿no? El hecho es de que nos demos cuenta de que Dios tiene buenas obras preparadas. Dios tiene buenas obras preparadas para mí cada día. Y cada día me da un gran consuelo porque, como os digo, no tengo que buscar mucho qué es lo que Dios quiere que haga. Solo necesito caminar
en los caminos que Él ha preparado para mí. Así que no depende de nosotros averiguar lo que debemos hacer por Dios. Dios ya se ha encargado de eso. Depende de nosotros averiguar lo que Dios tiene para que hagamos. Y a veces yo me pregunto cuántas veces me he perdido las obras que Dios había preparado para mí, debido a mi egoísmo, debido a mi supuesta que estoy súper ocupado, o debido a mi pecado. ¿Cuántas veces me he perdido lo que Dios quería que yo hiciera? Betel está lleno de personas, de siervos, de siervas que han descubierto el gozo de andar en las buenas obras que Dios ha preparado para hacer. Y mira, ahora mismo hay una necesidad en Betel Kids y en Betel Teens, porque Dios está trayendo más familias jóvenes a la iglesia, está trayendo más familias a Betel con niños, con adolescentes, y es por eso que tenemos esa necesidad. Y también toda esa cuestión del cambio de local en los lugares temporales en los que vamos a estar moviéndonos hasta que tengamos un lugar fijo, aunque os puedo adelantar que ya tenemos como un contrato, podemos decirlo, o un acuerdo aquí con el seminario para estar varias tardes y una mañana en el ETC. ¿Os acordáis del teatro de la semana pasada? Pues un domingo al mes tenemos oportunidad de estar ahí y los demás días por la tarde, Dios mediante, estaremos aquí en este lugar, ¿vale? Así que pasaremos un calendario para que no haya confusiones y para que podamos estar todos aquí en el momento oportuno. Pero, como os digo, necesitamos un equipo, mientras nos estemos moviendo de un lugar a otro, necesitamos un equipo de gente que sirva, de gente que quiera mover cosas. Es que yo no sé cómo va esto de la música, no importa. La cosa es cargarlo en un coche o en la furgoneta con David, traerlo, descargar, dejarlo por aquí y ya nos encargaremos de montarlo. Pero necesitamos manos, necesitamos personas que estén trayendo y montando todo el sistema de audio, sonido, etc. Pero no queremos que nadie se queme por eso, ¿vale? Si lo preparamos bien, a lo mejor solo te toca una vez al mes. Este es el truco. Cuanta más personas seamos, menos veces te va a tocar hacerlo. Así que apúntate. Apúntate. Al final del culto habla conmigo, habla con Adrián y vamos a organizar esto, ¿vale? De todas maneras, si has decidido ahora mismo que pues ya que quieres servir, como te digo, pues habla con nosotros al final y lo organizaremos bien. Ahora, si eres un creyente nacido de nuevo, hemos dicho, eres hechura de Dios. ¿Qué era la palabra hechura? Poema. Me encanta eso. Un poema. Somos el poema de Dios. Somos el poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Hay algo mejor que eso? Si no sabes qué regalarle a alguien, pues ahí tienes para escribir en una taza, en una postal, en una tarjeta, en un mensaje, en un WhatsApp, o como decía Gustavo, WhatsApp, ¿lo acordáis? Pero tenemos esa oportunidad, ¿vale? Voy a repetir esa frase. Eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Eres un poema de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Así que vamos a prestar atención cada día a lo que Dios tiene reservado para nosotros. En primer lugar, asegurémonos de que lo que hacemos lo hacemos desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando estemos creciendo en gracia, entonces podemos dar en gracia. No porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos. Trabajar para Dios, servir a Dios, no debería ser una carga. Debería ser un privilegio, no un trabajo, como nos compartía Máximo hace un par de meses, ¿no? Servir a Dios no ha de ser un trabajo, es un privilegio. Cuando el famoso arquitecto inglés, Sir Christopher Wren, estaba dirigiendo la construcción de la Catedral de San Pablo de Londres, o como os gusta decir a vosotros, St. Paul Cathedral, en Londres. Estaba Sir Christopher Wren trabajando y dirigiendo la construcción de esta gran obra. Y algunos de los trabajadores que estaban construyendo esta gran catedral les preguntaron qué es lo que estaban haciendo allí. Y al primero de los obreros que encontraron le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, yo estoy cortando piedra por 3 chelines al día. Así que siguió por ahí preguntando y otro le contestó, estoy 10 horas al día trabajando en un trabajo apestoso. Ahora el tercero le contestó, estoy ayudando a Sir Christopher Wren a construir la mayor catedral de Gran Bretaña para la obra
y la gloria de Dios. Qué diferencia, ¿no? Asegurándonos de lo que hacemos sale de lo más profundo de nuestro corazón, de que vivimos y que queremos compartir eso realmente. La segunda cosa es que las pequeñas cosas a menudo son mejores que las grandes. Cuando Dios prepara una obra para que camines en ella, puede parecerte pequeña, pero nunca es demasiado pequeña para el Salvador. Y me gustaría que os fijarais en estas palabras de Jesús. Dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, quien dé siquiera un vaso de agua, quien dice agua puede ser café también, ¿vale? Quien dé café o agua a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, os aseguro que no perderá su recompensa. Y el domingo pasado me encantó, que estábamos ahí en medio de todo ese trabajo de montar. Hemos tardado 1 hora y media hoy en montar esto aquí porque hemos tenido que hacer todo nosotros, entre el grupo de alabanza y unos poquitos más que han estado colaborando, de multimedia, etc. El domingo pasado era fácil porque había un técnico en el teatro y él montó todo el sonido y todo fue bastante más rápido, ¿no? Pero, como os digo, a pesar de todo, el domingo pasado estábamos allí atareados, enfaenados, buscando cables, buscando cosas, dónde se conecta esto, dónde conecta el otro. Y en medio de la nada apareció alguien y me dio lo más precioso que le podéis dar a un pastor un domingo por la mañana. Una taza de café. Y me dio la taza de café y me dijo, no sé si has tomado, pero aquí tienes este café caliente. Y sabes, a lo mejor te parece una tontería o te parece algo simple, pero ese café, el otro día, como dicen por ahí, me hizo el día. Ese café fue increíble. Fue lo mejor o de las mejores cosas, no, tampoco tanto va, pero sí, porque es café, ¿vale? O sea, el café siempre es bueno en cualquier momento, cualquier hora, cualquier lugar. Nunca me vais a ofender si me regaláis café, también os lo digo. Me da igual si está frío, templado, tibio, caliente, no importa, el café es café. Pero el hecho es de que alguien pensó, voy a hacer esta pequeña cosa, ¿vale? Voy a llevarle este café a Pablo. ¿Por qué? Porque es el pastor, ¿va? Yo me merezco el café en la mañana. No, eso es mentira, eso lo cortaremos de la grabación. Pero una pequeña cosa, ¿vale? Algo que Dios ha puesto en tu corazón. Y como digo, no es lo más grande. Y yo qué sé, a lo mejor el café valía 1 euro, 1,10 €. No tengo ni idea. O sea, tampoco requiere un gran gasto, pero es una gran cosa. Hacer algo de esta manera. Ora para saber lo que Dios ha preparado para ti. Pregúntale a Dios todos los días. ¿Qué buenas obras has preparado para que yo haga? Y creo que si estamos atentos, muchas de las que consideramos interrupciones en nuestras vidas son en realidad oportunidades que Dios ha preparado para nosotros. Hay una historia que no la voy a contar ahora, aunque me encantaría. Yo estaría predicando, tenemos aquí hasta las 9 el lugar este. O sea que puedo estar predicando 1 hora más si es necesario. Pero está esa historia que cuenta Jesús que es ficticia, que es la historia del buen samaritano. Y hay 3 personajes que pasan por allí, ¿no? Un sacerdote, un leví, y al final pasa el samaritano y ayuda a esta otra persona. Y eso es un desvío que ese samaritano tomó en el camino de su vida. Pero a lo mejor ese samaritano estaba más atento a las oportunidades que Dios le presentaba en su vida para ayudar a los demás, que ese leví y que ese sacerdote. Así que os recomiendo esto, que oremos para saber lo que Dios ha preparado para nosotros y que veamos esas interrupciones en nuestra vida como oportunidades que Dios nos ha dado para poder servirle de una mejor manera. Obras que Él ha preparado para nosotros. Punto número 4, camina por esta sala. ¿Y qué quiere decir esto? Caminar consiste simplemente en una cuestión de dar pasos, ¿no? Pones un pie delante, el otro detrás y empiezas a caminar. Eso significa caminar. Y cuando digo que camines por esta sala me refiero a que algo como esto, ¿vale? El viernes pasado tuvimos la oportunidad de ir a una residencia de ancianos a ver a una amiga nuestra y hermana en la fe de nuestra congregación que está a punto de cumplir 92 años. Y mientras estábamos allí con ella está muy bien de la cabeza, no perdía en ningún momento el hilo de lo que hablábamos y compartíamos, pero estábamos allí con Dulce viendo a nuestra querida hermana, la señora Ángela, y apareció un señor por ahí que vino de la calle, un señor mayor, y empezó a cantar como Pavarotti, por ahí por en medio del comedor en el hogar de ancianos. Y después empezó a cantar aquella canción de Ave María, así, pero como estilo Pavarotti, va ahí y tal. Y toda la gente, algunas personas, algunos ancianos le decían, cállate, cállate. Y el otro llamando a la que cuida en el hogar de ancianos. Pero Dulce y yo nos lo quedamos mirando. Y cuando el hombre acabó de cantar, se nos quedó mirando y empezó a reírse. Y sin que le preguntáramos nada, dijo, yo vengo aquí
para familiarizarme con lo poco que me queda de vida. Y nosotros nos quedamos asombrados. Pero el hombre estaba diciendo, vengo aquí para familiarizarme con lo poco que me queda de vida. Y dijo, porque cuando me muera, no voy a volver aquí a este lugar, ¿eh? Así estaba diciendo este hombre. Y esto me hizo pensar en que debemos respirar hondo en esta semana y simplemente acercarnos a alguien que esté solo o alguien que se sienta solo. Y como os decía, camina por la sala. Puedes empezar el día de hoy. Puedes empezar hoy al terminar este culto, al terminar este servicio. Te puedes levantar y puedes caminar hacia alguien que no conozcas muy bien, hacia alguien con el que no hayas tenido mucha interactuación o no hayas entablado muchas conversaciones. Y tienes esa oportunidad para conocer un poquito más a alguien. En último lugar, sigue el impulso del Espíritu Santo. Sigue el impulso del Espíritu Santo. A veces nos sentimos agobiados, ¿no? Porque todo esto parece muy complicado, parece muy difícil, pero os voy a dar una idea muy fácil, ¿vale? Cuando veas una necesidad, si tienes la capacidad, cubre esa necesidad. Cuando veas la necesidad, si tú tienes la capacidad de hacerlo, si puedes hacerlo, cúbrela, porque tenemos que hacer algo. Y dice la palabra de Dios que recibiremos poder, Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Está diciendo, y si te fijas, si ves el mapa, esto es muy loco, otro día a lo mejor nos dedicamos más a esto, pero si ves el mapa, no dice Jerusalén, Judea, no es como que cada vez está más lejos, ¿vale? No es un círculo que se va abriendo cada vez a lo más lejos. Es un lugar está aquí, otro está aquí, otro está aquí. Lo que está diciendo es que vayas y que prediques el Evangelio a todo lugar, que vayamos y que lo hagamos. Pero no podemos hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que nos quedáramos. Jesús dijo a los discípulos, quedaos en Jerusalén para recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para poder compartir el Evangelio, para seguir ese impulso por el cual Él nos lleva, porque tenemos que hacer algo. Y voy a resumir lo que hemos aprendido hoy, aunque, bueno, en realidad no lo hemos aprendido hasta que lo pongamos en práctica. Pero hemos aprendido sobre nuestra situación, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. También sobre la provisión de Dios, que Dios nos da vida juntamente con Cristo. También acerca de la promesa de Dios. ¿Cuál es su promesa? Salvarnos mediante la fe. Y por último, acerca de nuestro propósito. Hemos sido creados para buenas obras. Somos el poema de Dios para hacer las buenas obras en Cristo Jesús, que Dios ha preparado de antemano para nosotros, para que las hagamos. Tu salvación ya ha sido comprada. Y no puedes intentar pagarla por ti mismo. No puedes esforzarte lo suficiente por conseguir tu salvación. No puedes hacer suficiente penitencia para ganarte esa salvación, porque dice la Escritura que es un don gratuito de Dios. Es un regalo, algo que Dios nos ha regalado. Pero no es automático, tampoco pensemos que es automático. Entonces todos son salvos. Como Dios nos ha regalado la salvación por la fe, pues no hay que hacer nada. No, tampoco es así. No es automático. Debemos apropiarnos de esa salvación. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir al Salvador, aquel que murió en aquella cruz en nuestro lugar y que resucitó al tercer día.